Muebles Andina, el mueble que necesitas está aquí, está al alcance de tus manos. Cotiza tu diseño a los contactos que aparecen aquí en la publicidad y no olvides decirle que vienes de mi parte, ya que hacen un trabajo maravilloso, te lo garantizo. Muy bien, el tema de hoy es oro. ¿Por qué te digo que es oro? Porque cuando yo tenía mis años en los que enseñaba historia en diversas instituciones, siempre se me hizo la misma pregunta. Profesor, ¿qué pasó con Chile después de ganar la guerra? Y claro, como ese tema no está en la currícula de tu colegio, porque probablemente tu currícula se basa en un examen de admisión y eso no está en el examen de admisión, por lo que dije, después de meditar unas horas con mi gato Baquedano Bigotes, dije, este es un buen momento para hablar acerca de cuáles son las consecuencias para el país ganador sobre su victoria en una guerra. Y es que todos sabemos lo que pasó con Perú, las tragedias que nos pasó, hasta que finalmente algo nos estabilizamos en la República Aristocrática, pero no sabemos prácticamente nada qué pasó con Chile después. Así que quédate en este video porque vamos a hablar justo acerca de eso, cómo Chile pasa de la gran euforia de la victoria a uno de sus momentos más oscuros de su historia. Yo soy Merlín, atrás de esa cámara está mi gato Mapuche Bigotes y esta es la biblioteca de Merlín explicándote qué pasó con Chile después de que ganó la guerra. Muy bien, como yo sé que este video lo van a ver un montón de personas de todo tipo, desde los que entienden que es información académica hasta los que simplemente creen que por cantar el himno nacional y llorar por ver la imagen de Grau ya están siendo patriotas, vamos a poner la fuente del video del día de hoy. Y la fuente es este libro de aquí, La Guerra del Pacífico, de la historiadora peruana Carmen Macaulay y el historiador chileno Gabriel Cid. Te menciono estos dos autores para que no estés llorando de ahí con que es la visión de Chile, es la visión de Perú. Son historiadores. Así que les recomiendo este librito de acá, que es del IEP, que tiene como objetivo divulgación. Ojo, si quieres cosas más profundas, tienes otros títulos, hasta incluso cosas mucho más elevadas, quizá como las fuentes directas de Paz Soldán, Basadre, etc. Así que si eres una persona que se está iniciando en la guerra con Chile, probablemente este libro puede ser un muy buen inicio. Pero vamos con el tema. Y es que después de la guerra con Chile, Chile tuvo un efecto muy parecido al de Perú. Mientras que en Perú se reflexionaba por qué perdimos en Chile se hacía la gran pregunta de ¿por qué ganamos? Y bueno, si bien es cierto, esta pregunta era muy retórica porque sí se sabía por qué ganaron. Para más información, mira el anterior video a este. Lo cierto es que los chilenos comenzaron a ver todo esto con una euforia gigantesca. Por ejemplo, se menciona de que después del 81, en la que gradualmente tropas chilenas iban regresando a su país de origen, eran recibidos en multitudinarias caravanas de personas quienes aclamaban a estos como héroes. Con esto ya decirte que el general Baquedano, que estaba pues de una categoría casi divina, a punto de entrar en colaboración con Fortnite. Y es que las ansias o el imaginario popular se pueden ver reflejados, por ejemplo, en su prensa. La prensa chilena comenzaba a mencionar de que Chile había llegado a su edad viril, a su edad prodigiosa, a la edad en la que realmente Chile mostraba lo que era. Y a esta euforia sigue también una suerte de explicación. Algo muy gracioso es que las explicaciones chilenas sobre su victoria son muy parecidas a las explicaciones peruanas sobre su derrota, o sea, partes totalmente contrarias, y vamos a mencionarlas acá. En primer lugar, hay un contraste gigantesco. En el caso de Chile podemos encontrar una vida institucional saludable, en contraparte, por ejemplo, en el Perú con un caudillismo militar constante, cosa que ponía el caos por delante. Y es que en el caso de Chile no existió esta tradición militarista de los presidentes en los que se dan golpe de estado los unos a los otros. Había una suerte de respeto por las dinámicas republicanas, cosa que les daba mucha más estabilidad. Y esto les comento porque mucha gente piensa de que la guerra solo se hace con armas, y cuando hay gente que analiza la guerra con Chile, solo se centra en las estrategias y en las armas, cuando realmente es la gestión del país lo que hace la gran diferencia a tener un armamento gigantesco o un ejército disciplinado. Ahora, esta percepción no es solamente peruano-chilena, ojo, es también la percepción internacional, y es que en el periódico The Times en Londres también se mencionaba lo mismo, de que esta tradición republicana de estabilidad permitió a Chile tener una mayor organización y gestión sobre sus años en la guerra. 2. Está el gran sentido nacionalista que tenía Chile. Esto, por ejemplo, se menciona en las palabras del intelectual Benjamín Vicuña, que decía que Chile era el
pueblo hecho soldado. La tradición nacionalista chilena hacía de que se respete de una forma casi religiosa los mandamientos de las autoridades y esto les da cohesión. Recordemos que Perú tenía un grave, y bueno, tiene un grave problema con respecto a la nación. Y nuevamente, si quieres más información, mira el video pasado porque de verdad te va a gustar. Punto número 3. Esto también es curioso porque es un argumento peruano para su derrota, la superioridad racial. Antes de que entremos en conflicto, recordemos que esto es el siglo XIX, es una época en la cual decir que existían razas superiores a otras no tiene la misma condena que el día de hoy porque era la época. Y es que en el caso chileno se mencionaba eso de que la raza peruana estaba degenerada y venida menos frente a la raza chilena que sí era una raza más dedicada y con objetivos mucho más claros. El dramaturgo Indalecio Díaz, por ejemplo, mencionaba de que Chile era una nueva Esparta, que tenían una suerte de formación gigantesca de que se había logrado consolidar pues esta disciplina frente a la holgazanería peruana. El punto máximo de onanismo fue con Nicolás Rivera, un veterano de guerra, quien escribió un libro llamado Raza Chilena, en la que, Dios mío, se hacía todo un sustento de por qué Chile era una raza superior a las demás en la región. Y si tú creías que eso solamente ya de por sí inflaba el ego chileno, pues te aviso que así como se expandieron al norte, con el caso de Perú, también se expandieron al sur por la zona de la Araucanía, cosa que les granjeó mayor territorio y mayor riqueza. Y hasta acá dirás, oye Merlín, ya voy un buen rato de video y no veo nada que haya pasado de malo en Chile. Estoy esperando mi dosis de hate. Pues amigos, atentos porque cuando las cosas mejor van, es cuando peor se terminan poniendo finalmente. Y antes de darte las malas noticias, quiero decirte que puedes suscribirte a este canal y si te sobra por ahí un sencillito, puedes unirte a mi sección de miembros, que tengo mucho contenido histórico que te va a gustar, que es exclusivamente para miembros, así que revisa las ventajas porque de verdad te vas a sorprender. La riqueza de Chile estaba en todo su apogeo, estaba en proporciones nacho-vidalianas. ¿Y qué cosa sucede? Pues se comienzan a expandir las obras públicas como los ferrocarriles y también se empieza a ampliar el aparato público como la burocracia. Pero amigos, aquí viene el gran problema. Volvamos a Historia Universal. Si es que te acordarás por tus clases de Historia Universal en la que tu profe paraba peleando contigo para que prestes atención, los estados cuando entraban en mayores conflictos internos era cuando se producían momentos de mayor riqueza. Por algo académicas como Ted Skopkol te decían de que las revoluciones no se daban en momentos de crisis exactamente, sino en momentos de auge en los cuales había una gran distancia social entre las clases sociales. Y es que, por ejemplo en el caso de Roma, cuando Roma llega a conquistar la zona de lo que es del Imperio Cartaginés, es cuando al poco tiempo estallan las guerras civiles romanas porque la gran cantidad de nuevo territorio conquistado hizo que la pelea entre patricios y plebeyos se haga más grave y que finalmente estalle el chupo. Más riqueza, desigualdad más connotada y eso significa estallido social. Bueno pues, a Chile le tocó. Gran parte de esta riqueza por la expansión al norte y al sur. Al norte por haberle ganado a Perú y al sur porque ya sabes qué pasó por ahí abajito. Si quieres saber qué pasó por ahí abajito, 5000 likes y te hago un video. Hace de que las leves tensiones que ya habían en Chile antes de la guerra con Perú empiecen a crecer y a crecer a un punto incontrolable porque había más dinero de lo que había en su momento, así que había más razones para pelearse. Un caso recontra X es el caso del presidente José Manuel, porque mientras él decía que Chile había llegado a donde estaba por su tradición republicana y el respeto a las instituciones, le estalla una guerra civil en la cara. Este es el estallido de 1890 en la que se produce uno de los eventos más catastróficos de la historia chilena, una guerra fratricida entre dos bandos, lo que se puede llamar una guerra civil, que se puede decir que fue la guerra más dramática de toda su historia. Se menciona que solo en las batallas de Concón y Planilla se llegó a perder más soldados que en las batallas de Chorrillos y Miraflores. Esto ya pintaba muy mal, había demasiados intereses de por medio para administrar esta nueva riqueza chilena. ¿Y qué se suma a esto? Pues el Parlamento chileno. Chile tenía una tradición presidencialista muy larga, ahora el Parlamento quiere también tomar una porción de esta torta muy jugosa y también va a entrar en juego. Qué raro, Perú se parece un poco ahí, ¿no? Por si ya la crisis social y política estaba empezando a hacerse muy notable, llega también la inflación, y es que Chile tenía que pelear para que la devaluación de su moneda no llegue a niveles preocupantes, que después creo que sí llega. Y es que entre 1880 y 1929, Chile tuvo un grave problema.
Casi el 50% de sus ingresos provenían de la explotación del salitre. Básicamente Chile se había hecho dependiente de este recurso que obviamente obtiene en parte por la guerra, pero al no diversificar su producción, esto lo hacía sumamente vulnerable a la inestabilidad de precios internacionales. Y eso no es todo. Ante la urgencia de extraer salitre y venderlo para llenar las arcas de este estado que estaba creciendo, se produce una serie de explotaciones con la clase obrera chilena, lo que va a generar movimientos sociales muy fuertes contra el régimen. Mientras todo eso pasaba en Chile, en Perú la gente estaba con toda esta onda de la guerra civil Cáceres-Piérola, y se menciona que González Prada, un conocedor al parecer de la situación chilena, mencionaba de que mientras Perú había probado la fiereza de los araucanos, Chile había probado el virus peruano. ¿Y cuál es el virus peruano, Merlín? La inestabilidad política y la corrupción. Y es que se comenzaba a comentar de que Chile no era ese gran magnate que se había imaginado hasta después de la guerra, sino era un magnate improvisado que no podía controlar esta gran cantidad de recursos porque la crisis le explotaba en la cara y no se sabía cómo poner la raya. Y es que el salitre, ese veneno llamado salitre, había generado despilfarro, corrupción y lujos que no eran necesarios en su momento. Y este fue un viaje del triunfalismo de inicio a una crisis a la cual se le daba pronósticos muy sombríos. Ahora, por si fuera poco, a Chile le está sudando la cabeza porque esta época, los inicios ya del siglo XX, son los años en que Argentina comienza un periodo de armamentismo muy fuerte y los chilenos, antes de enfrentarse al caso argentino, decidieron firmar un tratado de paz para hacer un ampa y me salvo. Sin embargo, la preocupación iba en otra dirección: Perú. Porque si te acuerdas por tus clases de historia del Perú, después de las guerras civiles, posguerra con Chile, se entra en un espacio llamado la República Aristocrática, en la que en cuestiones económicas había un crecimiento interesante. Estaba el caso del caucho en la selva y estaba la masividad de las importaciones. Esto a Chile le preocupó demasiado, ya que podían empezar un conflicto en el cual Chile estaba muy mal parado y Perú estaba en proceso de recuperación y crecimiento. Lo cierto es que finalmente, para concluir este video, a Chile no le fue tan bien que digamos después de la guerra. Se enfrentó al grave problema del Perú, los booms económicos mal aprovechados y que generan corrupción. Y le va a tomar mucho, pero mucho tiempo volver a recuperar esta paz y esta institucionalidad de la cual se habían caracterizado históricamente.